¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Marta va al centro. ¿Qué te parece? Más curioso. Marta va al centro. Sí, pero tú te puedes sentar aquí. Me he podido escapar, que normalmente tengo compromiso de miércoles. Es la primera vez en ir. Me lo he conseguido, claro. Vengo asiduamente, es extraño que me vean. Ya, estas cosas de vez en cuando, combinaciones astrales. Pero bueno. En familia. Pues sí, muy bien. Sí, un poquito más cerca a Aroa para que se os vea en el plano perfectamente. Estáis súper guapas. Utilizad el micro que siempre... Bueno, si tú lo haces, yo también pongo el mío. Pues buenas tardes y bienvenidos a la librería Alberti. Muchísimas gracias a todos los que os habéis acercado hasta esta esquina de Argüelles hoy por la tarde, y sobre todo muchas gracias a los que nos siguen por Instagram, que sé que sois muchos y que estáis muy atentos a todas nuestras convocatorias, no solamente en el momento, en streaming, sino que después hay un montón de descargas de estas retransmisiones. Yo creo que estamos haciendo un gran catálogo de voces, de recuerdos, de memorias, de libros muy importantes, con escritores y escritoras muy importantes, como es el caso esta tarde, que recibimos de nuevo a Marta Orriols. Marta, bienvenida a Alberti, muchísimas gracias. Y Aroa Moreno, por supuesto, que es otra de nuestras escritoras de referente, siempre. Presentó aquí hace no mucho. Parece que pasa el tiempo muy rápido, han pasado muchas cosas, premios incluido, pero La Bajamar se presentó aquí, y el anterior libro, La hija del comunista, pues en fin, todo ese recorrido que lleva teniendo con tantos lectores y también con tantas grandes reseñas y premios. Así que yo solamente voy a poner un poquito de voz a Ana Soldevila, que está aquí detrás, y no se la ve. Viene sin voz, se ha quedado afónica en estos días, pero tenía mucho interés en que quedara constancia de una serie de cosas que yo me voy a limitar a transmitir. La principal es que Marta Orriols es un descubrimiento. Es una escritora con una trayectoria literaria muy consolidada y muy reconocida en Cataluña. Exactamente. Hablamos de su trayectoria ya muy reconocida en literaria, muy reconocida en Cataluña, con un gran reconocimiento, 4 libros. Vamos a aprender a hablar con las plantas, me parece que fue el que presentamos aquí en la Alberti, que además hicimos un club de lectura con él y bueno, le gustó muchísimo a todos los lectores del club. Duda y traducción al caos, que fue la segunda novela. Sí. Anatomía de las distancias cortas, que es el primer libro con el que se dio a conocer y que es un libro de relatos. Nos gusta su literatura, ¿por qué, Ana? Nos gusta su literatura porque nos habla de aquello que todos nos sucede en nuestra vida cotidiana. Es lo más importante. A ver. Esta se va a quedar más afónica porque venga a gritarme al oído. Nos gusta su literatura porque nos habla de las cosas que nos pasan y que muchas veces no sabemos que nos están pasando, ¿no? Y que nos reconocemos en su literatura por eso, ¿no? Por esa capacidad que ella tiene para fijarse en detalles mínimos y enseguida hacer como una especie como de clic, ¿no? En el interior del lector. ¿Sí? Te das cuenta de los pocos novelistas que tenemos en nuestro país, que los hay, pero son pocos. Aroa es una de ellas que la hay. No digo que no los haya, pero que son pocos que tienen esa capacidad. No hay muchos, hay pocos, dice Ana Soldevila. Nos gusta por esa capacidad de la que hacía referencia antes, pero que no hay muchos escritores y escritoras en España que con esa característica, con esa chispa, con esa habilidad, con esa mirada al final, ¿no? Con esa mirada. Aroa Moreno es una de ellas y Marta Orriols es otra. Así que
estamos predicando aquí la buena nueva, la buena nueva de tener entre nosotros a una gran escritora, Marta Orriols, y con este nuevo libro yo creo que hay que acercarse, leerla y aprender a mirar y a leer con ella. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Lola. Espera, que te hago el nudo. Y Ana, que no tiene voz, pero pasión sí, ¿eh? Pues nada, Aroa, tú mandas hoy. Bueno, las dos. Charlamos. Bueno, pues vamos a hablar de esta nueva novela de Marta. A mí me alegra mucho estar aquí acompañándola porque, no sé, porque es una autora y es una persona a la que admiro y quiero, y aunque no nos vemos mucho, pues bueno, pues la escritura y la literatura a veces tienden estas conexiones, ¿no?, entre las personas, y cuando uno lee a alguien con el que conecta, ¿no?, de cierta forma, y sucede esa magia de la que hablaba Ana, ¿no?, que no es solo que tú digas que esas cosas te han pasado, sino que aunque no te hayan pasado, te están pasando, ¿no? Cuando lees las novelas de Marta, yo creo que eso es una conexión, no sé, de súper veloz y muy bonita. Y a mí es lo que me pasa, ¿no?, con sus novelas, que esta novela, no sé, tengo mil pasajes subrayados, miles de frases, porque muchas veces decía, joder, le ha puesto palabras, ¿no? Le ha puesto palabras a esto, que yo no he sido corresponsal, no me han pasado muchas de las cosas que le pasan a la protagonista, pero eso es escribir, ¿no? También, que cuando un lector se acerca a un libro, lea como si fuera el personaje de ese libro, y yo creo que tú lo haces de una forma maravillosa. Y creo que eso es algo que tiene toda tu literatura, tu libro de relatos y tus novelas anteriores, pero yo creo que ese lugar al que llamamos casa es un paso más, es ir más allá. Hay algo nuevo en esta novela, según yo, no sé, ahora nos cuentas, que la hace distinta, ¿no?, a las otras, y bueno, hay un reto, digamos, ¿no? Probablemente ese reto pues tenga que ver, o sea, solo con traer a las páginas un poco de ese Oriente Medio, ¿no?, o de esas vidas tan ajenas que conocemos, a las que le ponemos rostro, pero no hacemos caso, pues, o sea, ya me parece suficiente, pero creo que hay algo más que tiene que ver con la literatura. Y bueno, voy a contar un poco de qué va esta novela antes de preguntarle a Marta, para que no nos perdamos. Y bueno, es la historia, la cuenta Valentina, que es una corresponsal que después de casi 20 años, ¿verdad?, de estar pues por el mundo, sí, decide regresar a su casa, a Cataluña. Y bueno, esta novela lo que cuenta es un poco la fricción que se produce cuando ella vuelve a la casa familiar, ¿no?, o a su ciudad, y se reencuentra con su padre, que ahora está enfermo, con su madre, con su hermana, que tiene una vida bastante diferente a la suya, ¿no?, y una forma de mirar la vida también muy diferente, no mejor, no peor, pero distinta. Se reencuentra también con un amor del pasado que, bueno, es justo, ¿no?, el amor antes de que ella se marchara a ser corresponsal. Y bueno, pues habla, ¿no?, de qué pasa cuando quieres volver a casa y esa casa pues no sé, ya no es lo mismo, ¿no? Y yo venía pensando que al final, pues, o sea, que este argumento de volver a casa, lo que te iba a decir antes, que he dicho, no te lo voy a decir, no, aparece en muchísimas novelas, ¿no? O sea, es el argumento de la Odisea. O sea, esta mujer al final es un Ulises que quiere regresar a su casa y no puede, o sea, él no puede porque no le dejan volver, ¿no? Y ella no puede porque ella misma no se deja regresar. Es un argumento que, o sea, si yo miro hacia lo que he escrito, también aparece en mis novelas, ¿no? También hay regresos y donde se produce
el desencuentro entre el personaje y el lugar. Y bueno, pues más o menos, ¿no? O sea, también hay algo muy interesante en la novela, ¿no? Acerca del periodismo, que te preguntaré luego. Y bueno, pero lo primero que quería preguntarte es la pregunta típica, ¿no? Que es cómo te pusiste a escribir esta novela, cómo nace, porque creo que es muy interesante cómo tú te acercas, ¿no? al principio de escribir un libro. Sí, antes comentábamos que Aroa, gracias por la presentación, me has resumido súper bien. Es muy metódica, ¿no? A la hora de escribir novelas y necesitas siempre saber todo ya desde el principio, más o menos todo. Y yo soy todo al contrario, ¿no? Es totalmente caótico el proceso de escribir y ella decía, es muy bonito eso, yo decía, ya, pero a veces te pierdes mucho, ¿no? Y es verdad que, y esta novela ha sido así también, nace siempre de algo que puede ser, pues, una frase que escuchas, una persona que ves, una imagen, ¿no? Y en este caso sí que era justo antes de la pandemia que yo llevaba reflexionando hacía tiempo sobre la manera que tenemos de consumir la información hoy en día, ¿no? Más que hablar del periodismo me preocupaba esto, ¿no? Cómo vamos encadenando las noticias y van pasando estas crisis, se van quedando atrás, ¿no? Van muriendo los titulares, pero las crisis siguen ahí y nosotros ya no nos acordamos, ¿no? Era algo que tenía en la cabeza, pero pensaba, no lo vas a convertir en un libro porque funcionaría como ensayo, pero en una novela sería difícil meterlo ahí, ¿no? Pero ahí se quedó, ¿no? Entonces vino la pandemia, yo me bloqueé bastante, no sé si te pasó a ti, pero a mí de inspirador no tuvo nada, ¿no? Era tan... Yo creo que para la mayoría, ¿no? Sí, no, era tan irreal lo que pasaba afuera, ¿no? Que intentar pensar en ficción me costaba muchísimo. Y de repente un día estaba viendo las noticias y me fijé en una periodista de la televisión y la radio públicas catalanas, que no la conocía de nada, apenas recordaba su nombre, pero pensaba siempre que esta mujer dice algo, es la corresponsal de Oriente Medio, te quedas con las historias que cuenta, y me empecé a fijar con lo que hacía ella, ¿no? Que era salir un poco de las trincheras del frente y pasarse a los márgenes, ¿no? Y contar otras historias a través de las cuales tú pudieras entender esa guerra mucho mejor, ¿no? Entonces ahí surgió ese clic mágico, es una palabra rara, ¿no? Si la aplicas a la literatura, a la magia, pero sí que es algo mágico, porque de repente me despertó las ganas de escribir, ¿no? Y decir, ya está, no tengo ni idea de qué voy a hablar, pero ella va a ser una corresponsal y va a volver, porque yo ahora no me puedo ir al Líbano, con lo cual no voy a hablar de una región del mundo que no he pisado nunca, ¿no? Entonces empezó así, pero al final sí que, bueno, me daba cuenta que necesitaba hablar de Beirut, sobre todo, donde ella está afincada mientras está en la región de Oriente Próximo, y la cosa se iba complicando, así que me di cuenta que la parte de la documentación tenía que crecer como fuera. La contacté, le conté que, bueno, que no nos conocíamos de nada, que perdonara el atrevimiento, que escribía historias, que si le podía hacer algunas preguntas, ¿no? Y había hecho esto antes con las novelas anteriores, para saber un poco más de la profesión de la protagonista, que también era importante, ¿no? Pero, o sea, ¿qué preguntas fueron? Pues serían muy generales de momento. Bueno, a mí lo que me interesaba sobre todo era saber de ella las sensaciones que tenía. Yo pensaba, cuando se apagan las cámaras y ya no hay micros, ¿qué hace ella, no? Tiene unos compañeros de trabajo, un equipo, se va a casa, tiene una casa, está aquí de paso, va, viene, cosas así que eran... En principio, como me di cuenta que esta parte sería muy difícil y yo en principio no pensaba ir al Líbano, pensaba, bueno, haz que el peso de la novela, en principio, que el peso de la novela recaiga sobre todo en su regreso, que también me parecía muy bonito para hablar de todo esto que contabas tú, ¿no? Que era otro tema que tenía ganas de contar. Y entonces las preguntas eran más así generales. Lo que pasa es que conectamos muy muy bien, también relacionado con esas conexiones mágicas que contabas tú al principio, y me empezó a contar su vida, ¿no? Y su vida iba muy en paralelo a mi personaje, ¿no? Y ella incluso me decía, porque yo le iba pasando páginas, dice, pero ¿cómo sabes eso si yo no te lo he contado nunca, ¿no? Y es esas cosas bonitas que pasan de decir, bueno, a veces intuyes a las personas o te imaginas, ¿no? Cómo debe ser la vida de alguien que tiene esta profesión, que es una profesión muy concreta, ¿no? Pero que, bueno, tiene unas implicaciones como muy lógicas, estar lejos de casa, las sensaciones que me intentaba imaginar, ¿no? Y fue, no sé, el proceso fue precioso, ¿no? Y al final, entre lo que me contaba ella, pues sí que crecía más la parte esta de escribir Beirut. Pero claro, cuando ya la novela estaba muy, muy acabada, al menos estructuralmente, y la historia ya bastante cerrada, me di cuenta que no me atrevía a publicar un libro sin poder pisar un lugar del que estaba hablando bastante, ¿no? Así que le propuse,
ir a Beirut y sí, fuimos a Beirut. ¿Y cómo fue eso? Porque, Bueno, genial, sí, claro. o sea, además después de, pues de escribirlo, ¿no? De estudiarlo, de Claro, pensarlo tanto. pero fue imprescindible sobre todo porque me di cuenta de algo que nos pasa y que yo creo que en la novela intento reflejar, ¿no? Que es la información que nos llega de según qué regiones del mundo, como puede ser el Próximo Oriente, pues nos llega un poco desdibujada a veces, solo a través de las cosas negativas que ocurren allí, ¿no? Entonces cuando tú dices, me voy al Líbano, en mi casa me dijeron, pero que se te ha perdido tú en el Líbano, ¿por qué te vas al Líbano, no? Y siempre tienes tú ese miedo también dentro, ¿no? Aunque a mí miedo no es la palabra, ¿no? Pero sí que tienes ahí, ¿no? Es verdad, ¿dónde te estás metiendo, no? Y cuando estás ahí, pues Beirut es una ciudad que evidentemente el contexto es durísimo, ¿no? Actualmente, pero bueno, esa sensación de miedo la pierdes enseguida porque la gente se levanta cada día, levantan las persianas, van a trabajar, la gente sale a cenar, los niños van a la escuela, la gente se enamora, la gente... ¿no? Y pensaba, claro, es que tienes que estar ahí para vivirlo, ¿no? Y me fue muy bien para cambiar incluso su punto de vista, ¿no? De ver, quizá yo me había apropiado más de lo que hacemos aquí, ¿no? En Occidente, un poco apropiarnos del discurso de ahí, con cierto paternalismo, ¿no? Y quité eso de encima un poco, ¿no? Y además, pues le pude poner mucho más color a la novela, pues a través de, pues yo qué sé, con detalles de que si un bar, que si una cafetería, no sé qué, que si puntos reales y describir el sitio, aunque cuando estaba ahí la sensación era de déjà vu porque ella me lo había contado súper bien, pero yo creo que el viaje fue imprescindible, sí, para acabar de redondearlo. Pero qué curioso, ¿no? Eso de la responsabilidad al escribir, ¿no? De un lugar que no conoces, como sentir que tienes que ir a pisarlo como para... aunque estés haciendo una ficción pura, ¿no? Aunque esté inspirada en ciertas cosas, como que el escritor, bueno, a mí me pasa, no sé, a lo mejor al resto no sé, pero como para darte cierta autoridad, ¿no? Que hablo de esto, no sé si llamarlo autoridad o qué. Sí, bueno, autoridad tampoco, porque al fin y al cabo tampoco creo que yo sepa tanto sobre el Líbano, sobre el Próximo Oriente para poder hablar a fondo de ello, ¿no? Está más como la historia pasa aquí y lo que cuenta ella son flashbacks de su vida de los últimos años en Beirut, ¿no? Pero más que eso era un poco por respeto también, ¿no? Por no ponerte a hablar de una cultura que al fin y al cabo la conoces a través de lo que te llega de fuera, no la conoces por ellos mismos porque has conocido gente de ahí, ¿no? Así que me parecía importante estar ahí. Ya que has hablado de esto, me gustaría que hablásemos un poco más del periodismo, de las reflexiones, ¿no? Que hace Valentina, que es esta mujer que es corresponsal, ¿no? Que está viviendo allí. No sé, creo que además, ¿no? El periodismo en zonas de conflicto imprime un carácter especial, ¿no? A la gente que lo vive. Y hablábamos antes, ¿no? Que tenemos la imagen del periodista, del reportero, de un hombre, ¿no? Que es una imagen construida, muy masculinizada y que tenemos en la cabeza. Y que sin embargo comentábamos, ¿no? Que tú decías que allí había una mayoría de mujeres y a mí me comentaban la semana pasada también una periodista que en Ucrania hay una mayoría de mujeres que están cubriendo, ¿no? La guerra. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo cambia esta visión, ¿no? De que lo cuente una mujer o que lo cuente un hombre o cómo se ha ido transformando el oficio al margen del género del periodista? Sí, claro, a mí me gusta pensar en eso, ¿no? Que tendríamos que tender a que los géneros se fueran uniendo, ¿no? O sea, que dejar de separarlos o distinguir un modo de hacer según si lo hace una mujer o un hombre, pero es verdad, y con esta profesión se nota muchísimo, ¿no? Yo tampoco es que sea experta, ni mucho menos en periodismo ni en corresponsales, pero al final detectas esto, ¿no? Que quizás el corresponsal hombre busca más esta emoción más impactante, ¿no? De ir a las trincheras y narrar, pues esto, ¿no? A la guerra, las armas, ¿no? Un poco más el ruido, y las mujeres tienden más a ir a los márgenes y buscar estas historias quizás más humanas. Y por lo que me contaba este corresponsal que me ha ayudado a documentarme, claro, todo el mundo le decía qué mal lo debes haber pasado siendo mujer, trabajando como mujer en Oriente Medio, cuando la mayoría de los hombres a los que podías entrevistar muchas veces no te miraban a la cara, ¿no? Y acababan hablando con el cámara, y ella me decía, sí que pasaba esto, ¿no? Pero bueno, yo ya lo sabía antes de ir que pasaría.
pero he preferido optar por todo lo bueno que me ha traído el hecho de ser mujer en Próximo Oriente, ¿no? Me han abierto las puertas las mujeres, ¿no? Y las noticias y las crónicas y las historias que he podido narrar, pues desde radios clandestinas en Afganistán, ¿no? O niñas que quieren estudiar y pues dos madres han montado una escuela también, ¿no? Clandestina. Historias de mujeres o entrar en ese mundo que es la otra mitad del mundo árabe, ¿no? Y por lo tanto es tan válido y tan bueno como el otro, ¿no? Y que además quizás es la mejor manera de explicar un conflicto y las consecuencias que tiene, ¿no? Yendo con las mujeres, con los niños, con los ancianos, ¿no? Las víctimas realmente, ¿no? Y creo que sí, que seguro que hay un punto de vista diferente, ¿no? Y que en general tiende a esto, ¿no? A ir más a contar historias humanas. De todas formas, yo creo que los periodistas en general cada vez más tienden a eso, ¿no? Quizás porque creo que nos estamos dando cuenta todos que al final, si nos basamos solo en esto, en las estadísticas, las fronteras, ¿no? Acabamos deshumanizando muchísimo la información, ¿no? Y es imposible que esas historias lleguen al espectador o al lector o al oyente, ¿no? Y creo que están haciendo como un esfuerzo para hacer un periodismo más personal. Y en todo caso somos nosotros que lo tenemos que ir a buscar, porque creo que también el periodismo creo que también es víctima es esclavo de los tiempos modernos, ¿no? De estas prisas, de estos tiempos de emisión tan cortos, ¿no? Y que por lo tanto se ven obligados a contar y a narrar crisis humanitarias que llevan años gestándose en 2 minutos de emisión, ¿no? Y que a veces acabas cayendo en la pornografía de la miseria, ¿no? Y nosotros nos vamos acostumbrando a esto, ¿no? A escuchar estas tragedias y incluso giramos ya la cara, ¿no? Porque ya nos incomoda, pero bueno, sabemos que la semana que viene será otra cosa. Es difícil, ¿no? Creo que el esfuerzo quizás tiene que venir más por nosotros para ir a buscar ese otro periodismo que existe, evidentemente, ¿no? Y que puede trascendir, ¿no? Porque el buen periodismo para eso está, ¿no? Para al menos, no sé, yo tengo la sensación que cuando veo las noticias o leo reportajes siempre te entran ganas de hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo, no? Pero a veces una acción política directa es muy difícil, pero al menos el periodismo creo que sí debe servir para remover conciencias y para al menos generar debate, ¿no? Y que estas historias no caigan en el olvido, por lo menos, ¿no? Voy a leer un pequeño párrafo, si lo quieres leer tú. Vale. Mira, desde el procuraba hasta el final, porque creo que justo dice lo que estás comentando. Procuraba hacerlo desde un periodismo lo más humano posible y basado en las vivencias, y defendía ese enfoque con uñas y dientes, pero me costaba poner filtros a la magnitud de todo lo que veía y oía, y a menudo me angustiaba a la hora de escoger lo que de verdad era importante contar, que para mí pocas veces estaba en el frente. Compartía con la corporación la decisión de ampliar perspectivas y mostrar lo que normalmente no se quiere mostrar. Bueno, sí es esto, ¿no? A veces... Bueno, hay miles de reflexiones, ¿no? sobre el periodismo y cómo quiere hacerlo ella, ¿no? Y... Sí, de hecho ella se marcha de Beirut. Este regreso a casa en parte es por esta crisis profesional, ¿no? Sí. Llega un momento que se plantea si lo que ella está haciendo sirve para concienciar a la gente. También porque habla, ¿no? de la explosión que hubo en el puerto de Beirut, ¿no? Cómo todo el mundo sabe identificar eso a través de unas imágenes, ¿no? Pero nadie puede situar casi Beirut en un mapa o saber qué le pasa al país, nada más, ¿no? De esa explosión. Pero por eso, ¿no? ¿Qué sentido tienen esas imágenes impactantes que corren a través de internet, ¿no? Y ellos que están ahí, ¿no? Buscando las historias y los testigos reales que pueden contar realmente esas historias, ¿no? ¿Hasta qué punto son necesarios los corresponsales si todo va más rápido por internet casi, ¿no? Yo los defiendo en la novela, evidentemente. Yo creo que el trabajo del corresponsal todavía es muy importante, ¿no? Y tiene que estar allí, ¿no? Recogiendo esa memoria y esas historias, ¿no? Y sobre todo a dar voz a quien no la tiene y que puedan hablar también los periodistas de los propios países, ¿no? Que quienes conocen mejor, pues, es la región, ¿no? Lo mira, o sea, cuando sale ahora un corresponsal, ¿no? Por ejemplo, con la guerra en Ucrania, ¿no? Que tenemos como mucha más minutos, digamos, ¿no? de conflicto en los informativos, ¿lo miras diferente después de escribir esta novela? Sí, porque es inevitable. Yo creo que la figura del corresponsal está como rodeada de una épica y de una cosa romántica, ¿no? Supongo que por lo que implica del estar lejos, ¿no? En lugares del mundo muy diferentes a los nuestros, si te imaginas ahí un hombre solo, ¿no? Buscando la noticia, pero al final es un trabajo como otro, con muchas penurias también, ¿no? Y que es muy vocacional, evidentemente,
pero que, por ejemplo, esta chica, ¿no? En Beirut hay 2 horas de electricidad al día actualmente, ¿no? Y trabajar es muy difícil, ¿no? Hacer las conexiones en directo, ella lo pasaba realmente mal, el estrés de no voy a llegar, o buscar una historia que es buenísima, pero de repente se ve que en Cataluña ha nevado 3 días seguidos y se cae todo, el resto no tiene importancia, ¿no? Al final es un trabajo como otro, ¿no? Y bueno, cuando ahora los ves por la tele, sí, los miras diferentes, ¿no? Y te das cuenta sobre todo con el conflicto ruso, ¿no? Que bueno, que otra cosa que deberíamos pensar es no quedarnos solamente con la información banal, como te decía antes, ¿no? Porque si no también pasa esto que también creo que es algo muy actual, de polarizar no, o sea, estás con unos o estás con otros, ¿no? Y creo que con este conflicto se ve mucho, ¿no? Donde están los buenos y los malos, y creo que el buen periodismo es el que no te hace posicionar, sino el que te enseña a mirar a ambos lados, ¿no? Y ver que no es un tema de buenos y de malos. Bueno, hay un señor muy malo aquí, ¿no? Que se identifica fácilmente, pero unas mujeres allí en Rusia, exacto, ¿no? claro, Etcétera, claro. o familias. Sí, sí. Que si miras más allá, pues es que nadie gana, ¿no? O sea, al final Sí, sí. las guerras las pierden las víctimas de los 2 lados, ¿no? Los que se quedan sin vida, sin hijos, etcétera. Bueno, pues Valentina, ¿no? Que vive en realidad todo esto, ¿no? Que en la novela va contando recuerdos, ¿no? Creo que desde Beirut, desde la Franja de Gaza y también desde Irak. Esta mujer que tiene toda esta experiencia y ha vivido todas estas cosas, se ha mirado a los ojos de toda esa gente y ha visto pasar un montón de cosas en esos lugares, regresa a su casa, una familia normal, ¿no? Muy normal, sí. Y claro, pues, ¿qué sucede, no? ¿Qué pasa con...? O sea, yo creo que cuando alguien voluntariamente se marcha de la casa o de su lugar, ¿no? Voluntariamente, pues a lo mejor se marchan voluntariamente porque aquí no encuentran trabajo y se marchan, ¿no? Pero bueno, no forzado, digamos. Los regresos son cada vez más complicados, ¿no? Y quería preguntarte acerca de la identidad de Valentina, del personaje, porque tengo la sensación de que ella en Beirut encuentra una libertad, bueno, para casi todo, Sí, yo creo que no tiene en Barcelona. Sí. Ella tiene 43 años, lo digo bien, ¿no? Porque lo he escrito yo, pero no me acuerdo de la edad, sí, 40 y pocos, ¿no? Entonces se marcha de casa cuando es muy joven, ¿no? Y cuando regresa, es verdad que le ocurre esto, ¿no? Que todo el mundo ha cambiado, ¿no? Y ella es muy consciente de los cambios de los otros, pero quizás no de cómo ha cambiado ella también, ¿no? Claro. Y esa niña que vivía en esa casa, esa joven rebelde que se fue, cuando regresa está tamizada por el juicio de esa mirada adulta en quien se ha convertido, ¿no? Pero eso que comentaba, sí, yo creo que la novela habla sobre todo de esta necesidad casi universal que a lo mejor tenemos todos de ser otra persona en un momento dado de nuestras vidas, ¿no? Y cuando estás fuera, lejos de casa, no sé si os ha pasado cuando viajáis, tú que acabas de llegar de Japón, ¿no? Cuando estamos fuera a veces actuamos diferente, ¿no? Sacamos como el extranjero que llevamos dentro nosotros mismos, ¿no? Y te atreves a hacer cosas que quizás no harías en tu entorno habitual, ¿no? Pero somos más nosotros fuera. Puede ser, ¿no? No, porque... Hablas incluso con desconocidos, ¿no? Pruebas cosas que no probarías jamás aquí, ¿no? A lo mejor sacamos el niño que llevamos dentro, no lo sé, pero sí que esta distancia geográfica a veces también implica una distancia emocional, ¿no? Y nos distanciamos de esa persona que somos y que ya estamos tan acostumbrados a ser con unas rutinas y una manera de comportarse, ¿no? Y a Valentina le ocurre eso, que está allí y de repente no sabe si se enamora de una freelance, otra corresponsal italiana, mucho más joven que ella, abiertamente lesbiana, cuando ella, Valentina, todas las relaciones que ha tenido en su vida han sido con hombres y ni se plantea que le gusten las mujeres. Y yo creo que como lector, incluso yo como escritora, lo tienes clarísimo que está enamorada de esa mujer, ¿no? Pero ella se lo niega, ¿no? No. Sí, puede ser, no Pero no sabe si es admiración o... Lo llega a decir, pero de una manera Sí. como... Uy, lo he pronunciado. Sí, es como que le a lo mejor falta... no es verdad. Sí, no acaba de atreverse, ¿no? Y huye de eso porque le asusta, ¿no? Esa nueva forma de poder querer a alguien, ¿no? Lo va Fíjate, disfrazando todo sí. el rato, ¿no? Y la otra lo tiene clarísimo. No cuento mucho por si alguien no ha leído la novela, ¿no? Y la quiere leer.
Pero sí, y a mí lo que me interesaba realmente poner este tipo de amor aquí y la otra historia de amor de su ex amor que reencuentra cuando regresa, para hablar también de cómo van cambiando las cosas en el terreno afectivo, ¿no? A mí me interesa mucho cuando escribo reflejar estos cambios sociales y pensaba que para las generaciones mucho más jóvenes que yo tengo ya 47, las relaciones creo que son mucho más sanas, ¿no? La gente, por ejemplo, el tema de la identidad, de cómo te identificas tú en tus relaciones sexoafectivas, es algo público ahora, cuando antes no lo era, ¿no? Se ha convertido en algo social, ¿no? Pero los que tenemos 40 y tantos no tenemos ningún problema con ello, ¿no? La mayoría, pero te cuesta a ti, ¿no? Situarte y hablar así de esta forma, ¿no? Y me interesaba esto, cómo lo vive una persona de su edad, que no tiene ningún problema con esto, ¿no? Pero que le cuesta horrores porque tiene toda una educación sentimental que solo de pensar lo que pensarán sus padres, ¿no? Si pasará algo con esta mujer, se asusta y se va frenando ella misma todo el rato, ¿no? Pienso que el amor es un gran tema, ¿no? En la literatura ahora no está muy de moda hacer historias de amor, pero para mí es un tótem casi como tema, ¿no? Más que una historia de amor en sí, reflexionar sobre estos temas, sobre las contradicciones que conllevan, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Que el amor tiene este poder simbólico y real, y esta dualidad me interesaba mucho ponerlas encima de la mesa, ¿no? Y tirar de este hilo. Bueno, es que, o sea, el amor, ¿no? Y las emociones derivadas de todo esto, ¿no? De las relaciones afectivas o sexuales o lo que sea, define mucho nuestro tiempo también, ¿no? Y quiénes somos en cierto momento de nuestra vida y cómo nos enamoramos en cierto momento de nuestra vida de unas personas y luego nos enamoramos de otras, porque estos personajes que tú has puesto alrededor de Valentina, ¿no? R, que esto me ha hecho mucha gracia, que ella no se digna a nombrarlo, ¿no? Es como la herida está todavía ahí tan no abierta, porque han pasado muchos años, ¿no? Pero es como que ella no mira su herida que tiene con ese ella hombre, cree, ¿no? que está superado eso, pero le pasa que cuando regresa, no, esa repulsión está, pero a la vez es algo reconocible en este nuevo contexto en el que está, donde se siente más perdida que nada, aunque sea casa, se siente perdida. Y esa es su gran desilusión, ¿no? Regresa pensando que aquí va a encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Y la estabilidad, y eso es solo una fuente de revelaciones de madre mía, lo que he dejado atrás quizás es lo que quiero realmente, ¿no? Así que... O sea, tengo la sensación a veces, ¿no? Cuando la leía, que es como si ella le hubiera dado al pause en un momento, ¿no? Y volviera y le quisiera dar al play que siguiera la cosa, ¿no? Y bueno, este R pues es un hombre, ¿no? Con el que ella tiene una relación cuando viven en una corresponsalía antes de marcharse al Líbano, sí, en Bélgica. Y bueno, es como, o sea, sí me parece importante porque es como lo inmediatamente anterior que decía antes, a que ella cambie de vida, ¿no? Y decida marcharse y se lo encuentra un día en el supermercado, que yo creo que es algo que nos ha podido pasar absolutamente a todos, ¿no? De pronto ay, pues tienes una hija, ¿no? Y tienes otra vida que no se parece en nada a la mía, y bueno, tienen esta historia, ¿no? Que es como tantas historias que nos cuesta cerrar o inconclusa porque nadie ha acabado de pedirse perdón y nadie ha acabado de perdonar. Pero o sea, ¿qué nos pasa, ¿no? O sea, ¿por qué no sabemos cerrar bien las puertas del pasado cuando están más que cerradas? Bueno, supongo que ahí sigue el amor, ¿no? Y el haberse querido alguna vez, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? De olvidar, supongo. Y ella, ya te digo, para ella es alguien a quien reconoce al menos, y por lo tanto, mientras está aquí, piensa a lo mejor, ¿no? Ni se lo plantea, no lo intento, pero está bien volver a él, ¿no? De algún modo. Pero sí, es interesante lo que dices sobre el amor, ¿no? Porque es verdad que bueno, todo esto también está cambiando mucho, ¿no? Y ella tiene esa sensación, yo creo que con R, con este personaje, que por cierto lo de la R, lo de la inicial, es la cosa más absurda, porque me pasa a mí, no sé si te pasa a ti, que cuando escribo me cuesta muchísimo encontrar nombres para los personajes. Y cuando ya he puesto 2 o 3, pienso, ay no, más nombres no, por favor. Entonces, como voy escribiendo de esta forma desordenada, de repente
aparece la historia del R, le aparece el ex, y digo, ¿y ahora cómo lo llamo, no? Otro nombre, ¿no? Y me fue genial lo de la inicial y así, Es que ese el punto de personaje se resentimiento. disculpa y dice, es que no pienso ni nombrarlo, o algo así, ni nombrarte. Porque me ha hecho mucha gracia que cuando habla el personaje, o sea, Valentina, de Valeria y de R, les habla en segunda persona. Sí, bueno, esto me sale bastante natural sin forzarlo, pero es verdad que cuando reescribes, también como está narrada en primera persona, a veces la primera persona es un poco peligroso, ¿no? Puede cansar un poco. Entonces, para también cambiar un poco el ritmo y el color de la voz de la protagonista, pues de repente cuando habla con ellos, o cuando piensa en ellos, o habla de ellos, se dirige a ellos en esta segunda persona. Hay una cosa que me parecía interesante en la novela y son los no lugares, ¿no? Que ahora se habla bastante, ¿no? De estos no lugares, como puede ser el aeropuerto, ¿no? Que la novela comienza hablando de una escala, el tanatorio, ¿no? Donde está la abuela que acaba de fallecer, de Valentina. Y hay supermercados que no sé si son no lugares, pero... Sí, o sea, es que a eso iba, a los supermercados, ¿no? Porque hay un momento que ella va con su hermana Gloria a un centro comercial y entonces, o sea, es que el momento ese extraño, ¿no? En el que te sientes ajeno, excluido del supermercado, yo creo que lo hemos tenido todos en la vida, porque los supermercados es un sitio al que vas muy frecuentemente a lo largo de tu vida y puede que siempre vayas al mismo, entonces te han visto entrar contento, triste, con hijos, sin hijos, con pareja, sin pareja, o sea, de un montón de formas, ¿no? Y a veces los atraviesas sin más y otras veces con esa iluminación, ¿no? Y con todo eso que puedes tener y todo ese elegir, pueden llegar a ser un sitio rarísimo, ¿no? Me estoy acordando ahora de un cuento de una autora coreana que se llama Kim Ma-eran, no sé si lo he pronunciado bien, y tiene un cuento que la protagonista es una chica muy tímida y va a comprar al supermercado. Y un día se da cuenta de que el chico de la caja pues sabe todo de ella a través de lo que va comprando y se quiere morir. Es muy bueno ese cuento. Pero sí, los no lugares me parecían importantes en el libro porque creo que la novela habla mucho de los lugares, ¿no? Y de cómo los lugares nos habitan también a nosotros, ¿no? Y como ella está en esta fase de transición, ¿no? Que no sabe muy bien dónde pertenece, si ahí o aquí, qué es casa, dónde se siente mejor, los no lugares eran un buen lugar que meter ahí, ¿no? Y aparte que a mí me gustan los supermercados, los odio, pero los aeropuertos me entusiasman, ¿no? Me entusiasman, y bueno, ya, claro. Me entusiasman porque son muy inspiradores a la hora de escribir historias, ¿no? Pero sí que son sitios donde te quedas pensando, ¿no? De esta gente que va y que viene y que estamos todos de paso, ¿no? Pero sí que están en la novela por eso, ¿no? Porque un poco en contraste con lo que realmente es casa aquí, ¿no? Que es Beirut, que es el pueblo de sus padres, la casa familiar. Mira, aquí justo está lo del supermercado, si lo quieres leer. Sí. Hay momentos en la vida de un adulto que no trascienden y que en cambio son la base de sus días, la continuidad de algo que en realidad no interesa, pero que a fuerza de repetirlo un día tras otro, acaba convirtiéndose en la vida misma. Esclava de mi mente, pienso en ello desde el primer instante en que pongo los pies en el centro comercial y nos confundimos con la muchedumbre que desfila apática y sumisa. Usted está aquí, indica una flecha roja en la... Espera, que no veo muy bien, perdón. Usted está aquí, indica una flecha roja en el plano de ubicación de la entrada. Me agarraría a la seguridad que desprende su forma angulosa y cabalgaría por el mundo con su rojo intenso y su brío. Esa sensación de entrar, ¿no? Y necesitar, bueno, tú estás aquí, estás muy perdida, pero ahora estás aquí, ¿no? Sí. Pero sí, es esa sensación de entrar en estos centros comerciales enormes, ¿no? Donde la gente está como dormida ahí con los carros, ¿no? Y todos vamos como ovejas ahí, sí. Mira, me ha apuntado un fragmento de Mira las luces, amor mío, de Annie Ernaux, que dice: ¿acaso venir al centro comercial no significa de alguna manera verse admitido en el espectáculo de la fiesta, sumirse realmente, y no a través de una pantalla de televisión en las luces y en la abundancia? Qué bueno, sí. Me ha recordado. Y no, quería que hablásemos también sobre el regreso. Una vez, me acuerdo que mi hermana, que vive fuera desde hace ya bastantes años, vino y me dijo: mamá se ha hecho mayor, o sea, pero ella viene cada 3 meses.
a lo mejor, ¿no? Pero de pronto un día me dijo, mamá se ha hecho mayor, es como, hoy la has mirado, ¿no? Está Y eso la has ahí en la visto novela mayor. también, sí. Claro, ella vuelve y como no sabe muy bien por qué vuelve huyendo de esa crisis profesional, pero también personal con esto que le está pasando con esta chica. La excusa que se pone, porque le van a preguntar y no va a saber qué decir, es que sus padres están mayores ya, ¿no? Lo que no sabe es que cuando regresa sus padres están mayores de verdad, ¿no? Como una realidad que ella no se esperaba, ¿no? Entonces habla en un momento dado, el padre está enfermo, va en un momento al hospital y ve a su madre andar y dice, mi madre se ha hecho mayor, ¿no? Y me doy cuenta ahora, es una mujer mayor, ¿no? Y bueno, está eso también de esta relación de los padres cuando nosotros ya somos adultos, ¿no? Que de repente los ves de otra forma, ¿no? Esa mirada de, es mi madre, pero es una mujer ya muy mayor y esta relación cambia también, ¿no? Sí, le dice en un momento, ¿no? De, te he echado de menos, mamá, no ahora toda la vida. Toda la algo así, vida. le dice. Bueno, porque sí, porque tienen esta relación. Yo quería hablar también de estos silencios que hay en las familias, ¿no? Esto en tu libro se ve muy bien, por cierto, en Bajamar, en la Bajamar, ¿no? Estos silencios que a veces llevan a las confusiones, ¿no? Ella tenía la sensación que la relación con su madre es una mala relación y en cambio se da cuenta que no hay ningún motivo ahí, ¿no? Yo creo que el conflicto, en literatura el conflicto familiar siempre está, ¿no? Pero sin embargo en esta novela no es un conflicto que surja porque sea en el paradigma de una familia maligna o conflictiva, ni mucho menos, ¿no? Todo el contrario, yo creo que son tan políticamente correctos, les cuesta tanto decirse que se han echado de menos, que se quieren, ¿no? Y eso es como una herencia, ¿no? A veces le cuesta mucho resolver esto. Es algo que ella critica a su madre y al final, y eso pasa mucho, me pasa a mí, no sé, cuando te haces adulto te das cuenta que acabas repitiendo patrones de tus padres, ¿no? Y de repente dices, acabo de hablar como mi madre, acabo de decir lo que me juré que nunca diría, ¿no? Que me molestaba muchísimo. Exacto. Además, Y se da cuenta que esta frialdad que le ha criticado siempre su madre, a ella le cuesta lo mismo contarle a su madre cuánto la quiere o cuánto la ha echado de menos, ¿no? Así que también me interesaba tirar ese hilo, sí. Sí, o sea, yo creo que es que a lo mejor, ¿no? De la gente que se marcha tantos años fuera, la bofetada, ¿no? Real, ¿no? Porque tú te puedes ir fuera cuando tus padres tienen, yo qué sé, pues 50 años y tú 25, ¿no? Y todavía no pasa nada, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, han envejecido, yo creo que ahí es como yo creo que es el pánico que tiene la gente que está fuera, ¿no? Que suceda Claro. algo de eso. Porque surge además otro sentimiento que es la culpabilidad, ¿no? De, Sí. ostras, no he estado aquí. Y además la hermana es la perfección, ¿no? En Que ese ya la sentido. tiene, la culpabilidad. Y Sí, allí sí. surge una culpa nueva de, bueno, cuando está fuera la siente, pero bueno, al final está con su vida, con su periodismo que lo invade Sí. todo, ¿no? Y tampoco se para a pensar, ¿no? Pero cuando regresa realmente se da cuenta de ello, ¿no? Y bueno, al final del libro no lo vamos a contar, pero sí que esa culpa la acaba reconociendo y dónde la coloca, ¿no? ¿Qué hago, no? Si mi trabajo implica irme, ¿no? ¿Cómo lo soluciono esto? Y cómo, sobre todo, recupero todos estos años que no he estado ahí, ¿cómo lo compensas esto, ¿no? Como mi hija. ¿Tú crees que esta novela podría ser con un protagonista masculino? Wow, qué pregunta, ¿no? Sí podría ser con un protagonista masculino. Yo creo que al final habla de cosas que a lo mejor las afrontamos diferente, ¿no? Pero es que ella es un poco, no masculina, pero le cuesta mucho. Yo creo que las mujeres en general, evidentemente, nos cuesta menos exteriorizar los sentimientos. Pero ella es alguien que le cuesta muchísimo, ¿no? Así que tiene ese punto de no saber compartir sus problemas. Yo creo que gran parte de sus problemas viene de ahí, de no poder hablar las cosas, ¿no? Así que sí que creo que lo podría protagonizar un hombre. ¿Tú crees que no? Es que no sé si todas estas cosas, ¿no? O sea, que por supuesto podría haber un corresponsal que regresa, ¿no? Pero no sé si todo esto que ella ve que se ha movido en su casa, en su familia, en sí misma, lo vería un hombre, o a lo mejor lo contaría un hombre así, ¿no? Un escritor así. Bueno, refiero, ¿no? claro, contarlo posiblemente lo contaría diferente o se fijaría en otras cosas, ¿no? claro. Es verdad que aquí todo el tema doméstico, familiar, pesa muchísimo, ¿no? Pero a mí es lo que me interesa realmente, ¿no? Es de donde
creo que es un mundo muy frágil, ¿no? Y muy íntimo, y esa intimidad me interesa mucho tocarla a través de la literatura y de la escritura, ¿no? Sí. De hecho, no hay cosas, no hay conclusiones ni aciertos finales. Yo creo que es una Pero novela de ¿cómo lo dudas. haces? O sea, ¿cómo indagas psicológicamente tanto? O sea, ¿cómo es Pues, ese momento en la escritura de...? no lo sé. No lo sé, supongo que es por interés, porque me interesa la persona humana en sí como tema literario, ¿no? Al final me interesa mucho quiénes somos, cómo nos relacionamos con los otros y con nosotros mismos, ¿no? Cómo nos comportamos cuando estamos a solas con nosotros mismos, sobre todo, ¿no? Ponerte este espejo enfrente, ¿no? Sí. Y ella está todo el rato, no es que esté sola todo el rato en la novela, pero sí que pensando en sus reflexiones, ¿no? Es en esa soledad, ¿no? Y Es contradictoria a veces, ¿eh? pero es que yo creo que las personas Sí. somos mucho así, ¿no? Y a mí me gusta hacer estos personajes que son muy persona, ¿no? En este sentido. Sí. Me encanta tratar de esa ambivalencia de sentimientos que tenemos todos, ¿no? Y por eso te digo que es un libro que hay más dudas que certezas, ¿no? Más preguntas que respuestas casi, Sí. ¿no? Pero creo que todos somos muy así, ¿no? Al final. Pues no sé si queréis preguntarle algo a Marta. Yo quería decirte que es el primer libro que voy a leer tuyo, ¿sabes? Bueno, después de esta confesión pueril, tengo que decir que me llamó la atención mucho porque yo cumplí el mes pasado 50 años y me he pasado la mitad de mi vida fuera, ¿no? Cuando hacías la pregunta de si un personaje masculino podría protagonizar esta novela, yo te digo que sí. En Beirut, concretamente, estuve viviendo 6 meses. Entonces, conozco la idiosincrasia por encima, ¿no? La gente que lleva allí años es otra cuestión distinta. Y me llamó mucho la atención porque cuando vas de un sitio a otro, durante tanto tiempo, llegas a sentirte una patria. O sea, no tienes casa, realmente. Y esa sensación es terrible y muy dolorosa, porque te montas en un avión de vuelta, pero te das cuenta de que antes de llegar ya te quieres ir otra vez. O sea, estás en una dinámica perpetua, ¿no? Y me gustaría preguntarte si tu protagonista llega o llegas a contar qué siente como tal en esa circunstancia. Yo creo que sí, claro, habla mucho de esto, Sí. de este no conseguir regresar, no conseguir aterrizar y no conseguir adaptarte aquí, porque realmente el libro habla de esto, que todos tenemos claro más o menos de dónde venimos, ¿no? Pero es mucho más difícil saber dónde pertenecemos, ¿no? Y cuando has pasado mucho tiempo fuera, la sensación es esta, ¿no? Es sacar a una persona de su lugar natural, pero ese lugar natural, ¿cuál es? ¿Donde has nacido, ¿no? Y crecido, o donde te has hecho adulto y tus vivencias más fuertes de la vida han ocurrido, ¿no? O donde te sientes a gusto realmente. ¿Cuál es nuestro hogar? ¿Cuál es nuestra casa? ¿No? El concepto de casa, ¿qué es casa para uno, ¿no? Para ella se da cuenta que realmente casa no es ni su pueblo, ni su piso de Barcelona, ¿no? Casa realmente, al final, que esto es mío personal, ¿no? Para mí casa es la red de personas con las que estás y con las que puedas ser tú mismo. Y muchas veces, aunque pueda parecer que sea la familia directa, ¿no? Es esa otra familia escogida con quien te sientes más a gusto, ¿no? O puedes ser tú mismo. Pero sí que el libro habla de esta sensación de no conseguir encontrar un hogar, ¿no? Donde pertenezco, ¿no? Tienes que estar ahí con la familia y tienes que estar bien porque es tu familia, ¿no? Tienes que regresar, tus padres son mayores, te tienes que quedar ahí. Sin embargo, ¿no? Sabes que ahí no vas a ser tú, no vas a ser tú al 100% y por lo tanto no vas a ser feliz, ¿no? Sí, sí que habla de eso, sí. Gracias. Pues no sé si lo dejamos aquí. Bueno, pues como queráis, la conversación estaba fluyendo perfectamente. Yo creo que ahora lo mejor es leer, ¿no? Leer a Marta Orriols Gracias. y leer este lugar al que llamamos casa. Y desde luego agradeceros a Ana Soldevila, que está aquí muda, que nos haya dado la oportunidad de tener esta tarde aquí a Marta y a Aroa. Y yo pensaba ahora en la estupenda salud de la literatura escrita por mujeres en España, ¿no? Pensaba en Aroa, pensaba en Marta, pensaba en Marta Jiménez, que estuvo también hace poco, pensaba en Lara Moreno, pensaba en Pilar Adón y empezaba a pensar tantas estupendísimas escritoras que están haciendo, bueno, una obra literaria
muy interesante, ¿no? Muy interesante. Así que desde luego Marta Orriols está en esa senda, está en esa categoría y desde luego pertenece a esta gran tradición de escritoras en español y que podemos disfrutar de ella. O sea que bienvenida una vez más y enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.